en esto es lo mismo. Todos los judíos son Israel, son parte de todo el Israel, pero no quiere decir que todo Israel son judíos, que son del reino del sur. Entonces, es muy importante entender esto, porque entonces vos vas a poder entender la Escritura cuando se habla de una cosa y de otra. ¿De qué parte te toca a ti? Pero acá tenemos una parte muy importante, porque entonces acá vemos que de estos dos que se abren, de estas, vamos a decir que ahora que tenemos como, antes era una esposa y ahora parece que tenemos dos, ¿verdad? El reino del norte es cortado del olivo natural, dice, ¿verdad? Hablamos de un olivo que se parten en dos ramas, pero una de las ramas es cortado del olivo natural. Entonces, el juicio del reino del norte, quiere decir, tiene el reino del norte la casa de Israel, ¿verdad? Las 10 tribus. Por olvidarse del pacto de la Torá, del Dios de Israel, en el monte Sinaí, fue que serían cortados del olivo natural. Su juicio es dado en Oseas, capítulo 1. Esto lo vemos allí, ¿verdad? En Oseas, capítulo 1. Y en este capítulo, el Dios de Israel dijo al profeta Oseas que se casara con una prostituta llamada Gomer. Osea, capítulo 1, versículo 2 y 3, ¿verdad? Ahí le ordena a él casarse con una mujer prostituta. Los hijos nacidos de este matrimonio sería una profecía del futuro juicio del reino del norte, la casa de Israel. Hay 3 hijos nacidos de este matrimonio que son mencionados en Osea, capítulo 1. Los nombres de estos 3 hijos son Jezreel, Osea 1:4, Lo Ruamá, Osea 1:6, Lo Ruama, y Lo Ami, Osea 1:9. Jezreel es la palabra 3157 del diccionario de Strong, ¿verdad? En hebreo. La palabra Jezreel viene de 2 palabras hebreas. Estas 2 palabras hebreas son Sará, la palabra hebrea del 2232 en el diccionario, y él, 410. Sará significa sembrar o esparcir. Y él es la palabra hebrea para Dios. Por lo tanto, la palabra hebrea Jezreel significa Dios sembrará o esparcirá. Totalmente profético. Dios iba a sembrar o a esparcir por todo lugar, ¿verdad?, a Israel. Lo Ruama es la palabra 3819 del diccionario Strong. La palabra hebrea Lo Ruama viene de 2 palabras hebreas. Estas 2 palabras hebreas son Lo, 3808, que significa no, es no. Cuando usted dice en hebreo, para decir no, es Lo. Y Ruamá, que viene de la palabra 7355, Raham, que significa misericordia o compasión. Así la palabra hebrea, Lo Ruamá, significa no misericordia o compasión. No va a haber más compasión o misericordia. Y Lo Ami, el tercero de los hijos, es la palabra 3818 del diccionario de Strong. La palabra hebrea, Lo Ami, viene de 2 palabras hebreas. Estas 2 palabras hebreas son Lo, otra vez, ¿verdad? Lo Ami, Lo, que significa no, y Shami, que es la palabra 5971 del diccionario de Strong, ¿verdad? Que es Am, que significa pueblo. Am, Israel, Am. Entonces, así la palabra hebrea Lo Ami, Lo Am, significa no pueblo mío. No será más mi pueblo. Entonces, los antepasados del reino del norte, la casa de Israel, junto con el reino del sur, la casa de Judá, fueron llamados juntos la casa de Jacob. En Shemot 19:3, la casa de Jacob entró en un pacto de matrimonio, ¿verdad?, como venimos enseñando. Jeremías, en el capítulo 2, versículo 1 y 3, ¿verdad?, allí nos pone justamente Jeremías
esto del matrimonio y de esta casa que él había desposado, ¿verdad? Jeremías 2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Eterno, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo eres, Israel, al Eterno, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Eterno. Entonces, Jeremías nos dice, ¿verdad?, que entró en un pacto de matrimonio con el Dios de Israel en el monte Sinaí. Y en ese tiempo se convirtieron en un pueblo llamado afuera, ¿verdad? Llamados afuera, por eso enseñamos lo que era ser llamados afuera, que era la asamblea, que era, ¿verdad?, la congregación para el Dios de Israel, ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, conocido en hebreo como una cajal, la asamblea, ¿verdad? Por eso hacíamos la diferencia entre iglesia, aquellos que son llamados afuera por un fin político, pero bueno, y en griego como eclesia, ¿verdad? Que era lo que decíamos. Y al ser así, los derechos de este pacto dio a la casa de Jacob una herencia eterna si eran obedientes guardando el pacto, como lo dice en Shemot 19 del versículo 5 y 6. Sin embargo, al quebrantar los términos del pacto de la Torá que el Dios de Israel hizo con su pueblo, ¿verdad?, el Dios de Israel le dice ahora al reino del norte, a la casa de Israel, que no son más su pueblo y que no tendría más misericordia de ellos. Y al hacerlo, el Dios de Israel se divorció del reino del norte, la casa de Israel. En Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8 está escrito: me dijo el Señor en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, casa de Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. ¿Ve? Porque fornicación, adulterio espiritual es idolatría. Por eso le llama aquí fornica, porque ¿cómo fornica Israel? Adorando. Y ella vio que por haber fornicado fue infiel a los términos del pacto de matrimonio de la Torá en el monte Sinaí. Por eso recalcamos nosotros que lo que el Eterno está haciendo en el Sinaí es un pacto de matrimonio con Israel, con esta casa de Jacob, y se le está dando a su hijo, ¿verdad?, ese matrimonio, esa casa. Entonces el hijo, que es el novio, que después vamos a ver el novio, de quién es esa boda, ¿verdad?, de quién es la esposa y todas esas cosas que todos nos preguntamos siempre, ¿verdad?, y usted tiene claro. Pero entonces, ¿quién es la novia? ¿Quién es el esposo? Y vamos a la boda del Cordero y vamos a aquello. Bueno, sí, esto viene de antes, ¿verdad? Esto viene del Sinaí, donde ahí se hizo el pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? ¿Qué es este nuevo pacto renovado? ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una ketubá. Pero que justamente este pueblo fue infiel, ¿verdad? Entonces la rebelde Israel, la casa de Israel, ya lo había dado carta de repudio, carta de divorcio. Y al dar el reino del norte, casa de Israel, una carta de divorcio, un get, perdieron la herencia que era de ellos por el derecho de ser miembro de la familia, la mispajá. Cuando ya le da la carta de divorcio, es decir, el esposo ya no tiene por qué darle, ¿verdad?, cobertura, por qué no cuidarla, porque ya, entonces empieza a vivir como quien dice sola, ¿verdad?, esa mujer, ¿no es cierto?, del Dios de Israel. Entonces Israel declaró que no sería su pueblo y que él no tendría misericordia de ellos. Y esos son lo que nos habla todo el libro de Oseas, ¿verdad?, profetizando, hablando de un matrimonio, que la mujer ha sido infiel y ha tenido hijos. Esos hijos, dice el primero, serán dispersados, serán sacados, serán diseminados por todos lados, perderán su identidad. Segundo, no tendré compasión de ellos, no va a haber más misericordia. Y tercero, no serán más mi pueblo. Y esto es profético, y es lo que le pasaba a la casa de Israel. Y al dar el reino del norte, entonces, una carta de divorcio, perdieron toda herencia. Entonces Israel declaró que no sería su pueblo y que él no tendría misericordia de ellos. Por lo tanto, fueron cortados. Caret es la palabra, caret.
37-72 de la Strong en hebreo, fueron cortados del olivo natural, es decir, de la casa de Jacob. Entonces, ¿qué pasa con Judá? Porque nos preguntamos, bueno, se separa, se divorcia de Israel, de las 10 tribus, y de la casa de Judá. La casa de Judá es una esposa infiel al Dios de Israel también. Tanto el reino del norte, la casa de Israel, como el reino del sur, la casa de Judá, rompieron el pacto de matrimonio que el Dios de Israel había hecho con su asamblea, con la Cajal, ¿verdad? En el monte Sinaí. Por eso en Jeremías 3, del 6 al 8 y el 10 está escrito: me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y así fornica. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, casa de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, es decir, la casa de Israel, las 10 tribus, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, ¿verdad?, las 2 tribus del sur, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Pero claro, Dios no se divorcia de la casa de Judá. Y es muy interesante. Y aunque el reino del sur, la casa de Judá, quebrantó el pacto de matrimonio de la Torá, en el monte Sinaí junto al reino del norte, la casa de Israel, las 10 tribus, el Dios de Israel proclamó que el reino del sur, la casa de Judá, sería castigada por sus pecados, pero él no quitaría su misericordia de ellos por causa de su amor por David y la ciudad de Jerusalén. Por eso en el Salmo, en el Teilín 89, del 1 al 3, 28 y 37 está escrito: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmará tu verdad, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Acá vemos un Dios que es fiel, hermano. Es fiel, y lo que él promete lo va a cumplir. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, la Torá, el contrato, la Ketubá, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos, si no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su iniquidad, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Impresionante. Porque él no se separa de Judá. Y yo tengo una de las razones, por ejemplo, que siempre me palpita en el corazón. Si él se hubiera separado de Judá, como una de sus, es decir, como esa esposa, ¿verdad? Como Judá de Lea, como Jacob de Lea, ¿de dónde vendría entonces el Mesías? ¿Por dónde vendría el Mesías, verdad? Para rescatar su hijo. ¿Por dónde lo enviaría si no tiene esposas? ¿Verdad? Y entonces él permanece allí. Por otro lado, dice que Judá pagaría igual. Por eso algunas de las preguntas muchas veces dice, ¿por qué lo del holocausto? ¿Por qué tuvo que sufrir así? ¿Por qué tuvo que pasar así? Pagar de esta manera. Pero aún manteniendo su misericordia. Y él ahí, después de todo eso, se instala en 1948, ¿verdad? El Estado allí, los judíos entran en su tierra y recuperan allí. Bueno, es para otro tema. Entonces, al reino del norte, hermano, le es prometido misericordia si se arrepiente. Porque estamos hablando de esas 10 tribus. El Dios de Israel es lento para la ira, pero rápido en perdonar y abundante en misericordia.
En el Salmo 103, en el Teilín 103, del 8 al 9, 17 y 18, dice: misericordia y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No es para que se acuerden de sus mandamientos, no, los que ponen por obra. Y en Jeremías, capítulo 3, versículo 5, versículos 2 y 13, dice: ¿guardará su enojo para siempre? Pregunta: ¿guardará su enojo para siempre? Ve y clama estas palabras hacia el norte. ¿Quiénes son los del norte? Lea. Y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. El Dios de Israel prometió que si el reino del norte, la casa de Israel, se arrepintiese, que serían llamados de nuevo su pueblo. En Oseas 1:10 está escrito: con todo, será el número de los hijos de Israel, es decir, de las 10 tribus perdidas, esta Efraín, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, ¿verdad? ¿Lo ame? Le será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y eso, más adelante lo vamos a ver cómo cierra toda la escritura, ¿verdad? En eso. Entonces, vemos allí que este reino del norte, estas 10 tribus, que vemos en Oseas, ¿verdad? En el capítulo 1, el Israel proclamado el reino del norte, la casa de Israel, no sería su pueblo, y él no tendría misericordia, ¿verdad? Ruama. Pero si ellos se arrepentían, hacían teshuvá, como dice Jeremías, capítulo 3, versículos 5, 2 y 13, serían llamados otra vez su pueblo, como dice Oseas 1:10. Y el apóstol Pedro, hermano, Kefa, hace una conexión directa con lo que entre las naciones han aceptado a Yeshua como el Mesías, con la profecía que el Dios de Israel hizo al reino del norte, la casa de Israel, en Oseas, capítulo 1. Y en Primera de Pedro, si usted abre la escritura, por favor, que después lo vamos a ampliar, lógicamente, este tema, pero vamos a concluir con esto. Primera de Pedro es para que usted pueda entender esto de la casa de Israel y la casa de Judá, el reino del sur y el reino del norte. ¿De qué se trata todo esto en la escritura? Y los apóstoles sabían de esto. Yeshua se los comunicó, y cuando ellos le hablan del reino, que les habló 40 días del reino, le está hablando de qué, de estas dos cosas, hermano. Y Pedro, en capítulo 2, versículos 5 y 6, versículos 9 y 10, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach, por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso está en una cita en Isaías 28:16. Mas vosotros sois linaje escogido, y eso que está diciendo lo saca de Deuteronomio 7:6. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso lo está hablando, recordando Shemot, Éxodo 19, 5 y 6. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, eras Loami. Y lo saca del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 9. Pero ahora sois pueblo de Dios. Oseas 1:10.
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, quiere decir lo ruama, que eras lo ruama, Oseas 1:6, pero ahora habéis alcanzado misericordia a través del Mesías judío Yeshua, que es la simiente de David. Revelación, es decir, Apocalipsis 5:5. El apóstol, ¿verdad? El Rab Shaul, el apóstol Pablo, escribió también acerca de cómo el Dios de Israel derramaría su misericordia sobre el reino del norte, la casa de Israel, por medio del Mesías judío Yeshua. Esto, todo lo que estoy hablando ahora, lo vamos a ampliar más adelante, después con los siguientes videos, pero no quiero dejarlos sin que tengan este final. Para unir estas casas, para unir esto que la profecía está hablando de. Siempre la Biblia habla de esto. Todo el tema de la Escritura es esto. Y el por qué Yeshua va a morir. Y por quién va a morir Yeshua. Y por quién vino Yeshua. Es muy interesante que usted entienda esto. Entonces, también el Rab Shaul escribió también acerca de cómo Dios de Israel derramaría su misericordia sobre el reino del norte, la casa de Israel, por medio del Mesías, ¿verdad? El Mashiach judío Yeshua. Romanos 9, 23, 26. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria les mostró, para con los vasos de misericordia, lo que aceptarán al Mesías judío Yeshua, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice. ¿Por qué le llama gentiles? Es decir, los de la casa de Israel, los de las naciones que previamente se asimilaron dentro de la cultura gentil. Es decir, Pablo está diciendo, hay gentiles entre los gentiles. Hay unos gentiles que ellos se creen gentiles porque están entre los gentiles, pero ellos no son gentiles, son parte de Israel. Hay vasos de misericordia, hay vasos de honra, pero que están ahora como cualquier vaso de deshonra, como cualquier vaso sucio. Está entre los gentiles, pero no son gentiles. Pablo está diciendo que no solamente ha llamado, no solo a judíos, no solo a la casa de Judá, no solo a la casa del sur, porque ellos se mantienen ahí, sino también a los gentiles, gentiles entre los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Y quién era el que no era mi pueblo? Si le dijo, no será más mi pueblo. A Israel. Israel llegó a ser no más mi pueblo. Lo amé. No era más su pueblo. Pero llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Oseas 2:23. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es una profecía de Oseas, ¿verdad? Pero bueno, más adelante vamos a seguir hablando. El Mesías es ese agente de misericordia, ¿verdad? Aun cuando tanto el reino del norte, la casa de Israel, como el reino del sur, la casa de Judá, fueron una esposa infiel al Dios de Israel, prometió misericordia, gracia a las dos casas de Israel, si se arrepentían, se hacían teshuvá. En su juicio sobre su pueblo, el Dios de Israel, se divorció del reino del norte, la casa de Israel, pero no así del reino del sur, la casa de Judá. ¿Por qué no se divorció? Dijimos, del Dios de Israel, del reino del sur, la casa de Judá, por su infidelidad a él. ¿Por qué no se divorció? La razón es por causa del amor de Dios de Israel para David y la ciudad de Jerusalén. Primera de Reyes, él ya lo decía, en el capítulo 11, versículo 34, ¿verdad? Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Por eso
Hay un templo solamente en Jerusalén. Por eso Jerusalén es la ciudad santa, es su ciudad. En otro lugar no puede haber templo. En otro lugar no puede ser escogido para poner allí su nombre. Él puso su nombre allí en Jerusalén. Por eso toda la historia gira así. Gira en ese lugar. El Dios de Israel prometió que Él tendría siempre misericordia de la semilla de David. ¿Verdad? De la semilla del Salmo, el Teilín 89, del 1 al 3, 28, 37. El Mesías, el Mashiach judío, fue prometido que vendría por medio de la simiente de David. En Isaías 11.1 está escrito: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, un término para el Mesías, retoñará de sus raíces. David fue un hombre según el corazón de Dios, el Dios de Israel. Por eso lo leemos eso en el libro de los Hechos, ya en el Nuevo Pacto, capítulo 13, versículos 22-23 está escrito: les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David mi hijo, a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. El Mesías, Yeshua, es la raíz y el linaje de David. Eso lo tenemos nosotros, aquellos que creemos en Apocalipsis 22:16, y tiene la llave de David, sur, casa de Judá, por causa de su amor y su misericordia por David, la ciudad de Jerusalén, y por todos los que creen en el Mesías, Yeshua, para su salvación, liberación y redención. El Dios de Israel hizo provisión en la Torá que si un miembro de la familia, de la Mispajá, vendía sus posesiones o patrimonio, lo que hizo el reino del norte, casa de Israel, cuando el Dios de Israel se divorció de ellos, que uno de su parentela, alguien del reino del sur, la casa de Judá, el Mesías, Mashiach, por ejemplo, el judío, podía redimir a un pariente cercano, el Goel, que estaba en venta. Eso está en Levíticos 25:25, está escrito: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de sus posesiones, el reino del norte, la casa de Israel, Oseas capítulo 1, entonces su pariente más próximo, el reino del sur, casa de Judá, por medio del Mesías judío, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Por eso el Mesías judío, Yeshua, es el agente de la misericordia del Dios de Israel para su pueblo. Ahí está, en Lucas capítulo 1, versículo 54-55, dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Saben, hay una cosa que es muy interesante, y vamos a terminar con esta parte ya del video, que esta tribu, estas 10 tribus, han quedado en una condición lamentable por haberse divorciado, ¿verdad? Cuando la mujer divorciada en Israel, ¿verdad? Estas tribus, que es conocida como Efraín, conocida como la casa de José, la casa de Israel, Samaria, cayó en poder de los asirios, el reino del norte, se mezclaron entre las naciones y nunca más fue restaurada en ese entonces. El resto de las 10 tribus, estas tribus mezcladas con las naciones, vive en tinieblas. Primero, vive en tinieblas, y eso está en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Está ciega y sorda, Isaías 43:8. Está coja, Isaías 35:6. Está enferma, Isaías 33:24. Está lejos, Daniel 9:7. Están muertos en delitos y pecados, Ezequiel 37:11. Están pobres,
Isaías 49:13. Están cautivos, Isaías 61:1. Están oprimidos, Jeremías 50:33. Es decir, cuando nosotros hablamos de enfermos, de lejos, muertos, pobres, cautivos, oprimidos, ciegos, sordos, tinieblas, estamos hablando de las 10 tribus perdidas. Estamos hablando de las tribus del norte. Estamos hablando del Israel. Estamos hablando de Samaria. Estamos hablando de Efraín. Estamos hablando de nosotros, de nuestra experiencia. Por habernos apartado de la Torá, del contrato de matrimonio, por haber tenido una carta de divorcio en nuestras manos. Nos divorciaron, ya no éramos su pueblo. No había misericordia para nosotros. Estábamos perdidos. De eso se trata la Escritura. Y en el próximo vamos a ver qué es estar perdido y cómo volvés. Vamos a ver si nos permite la Torá. Vamos a ver si nos permite cómo hace una mujer divorciada volver. Cómo hace esto. Nos muestra un poco Oseas, pero ¿qué es lo que ocurre si ya está perdida? Porque perdida era estar una mujer divorciada que ya no puede volver con su esposo. Bien, hermanos, muchas gracias por siempre estar ahí y quiero que sigan en este estudio de la serie de raíces hebreas que le dimos a conocer así, para hacer este estudio sistemático y poder entender de por qué murió Yeshua, por quién vino, quiénes son y quién eres tú en realidad, tener esa identidad verdadera de qué eres, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Con ustedes Neri Pray desde Buenos Aires. Un gusto. Amén.